Hola, ¿qué tal mis estimados electrónicos y entusiastas de la electrónica? Y muchas gracias de entrada a todo el apoyo que hemos recibido durante todas estas inscripciones nuevas en el canal, todos esos likes, todos esos comentarios, lo que recibimos por correo y nada, agradecer siempre porque vamos creciendo y de ahí hacia adelante. Vamos ahora con lo que hemos comentado el día pasado, que vamos a pasar ahora al circuito de espejo de corriente básico, pero modificado porque le agregamos un tercer transistor y ya empezamos a ver cosas más interesantes con tres transistores en un circuito de corriente constante un poco más estable. Pues si te interesa el vídeo y le preguntamos a Planton, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos? Pues vamos con él, vamos allá. Bien, pues entonces, estimados amigos y colegas, aquí tenemos un circuito interesante porque es el básico modificado donde le hemos agregado un transistor. Entonces, ahora sería el Q1, ¿verdad? El Q3 y el Q2, donde Q1 y Q2 es el básico y se maneja de la misma condición y para las mismas características. Por cierto, puedes ver el vídeo, el primer vídeo del Constant Current básico, solo el básico es el primero de esta serie, en donde puedes allí, lo voy a dejar ahí en el link, empezar la secuencia para poder llegar a donde estamos ahora. El básico, pues utiliza el Q1 y el Q2 y en este caso hace el feedback a partir del colector emisor del Q1. Pero en este caso ese feedback va a estar controlado por un transistor BJT también, que sería el Q3. Para poder analizar esto de entrada, ¿verdad? Y luego vamos a ver la simulación en el T-Spice, porque de eso se trata también, de poder tener una conexión práctica con lo que estamos viendo acá. Y claro, ahora vamos a tener un poco más de estabilidad para poder ir mejorando el asunto y poder llegar al operacional como queremos, a diseñar un operacional completo. Entonces, en este caso, vamos a decir que partiendo de la entrada de excitación aquí de tensión continua, vamos a tener una corriente IR de inicial a IR1, ¿verdad? Que sería subdividida entre la corriente del base de un Q3 y la corriente de colector, ¿verdad? Del Q1, en este caso. A su vez, del Q3 la corriente de emisor, que en este caso sería, ustedes se acuerdan de la regla de transistor, sería la corriente del colector más la corriente de la base, pues sería el totalizado aquí en la corriente de emisor. Esa corriente de emisor total se divide en dos corrientes y esas dos corrientes van a ser la corriente de la base del Q1 y la corriente de la base del Q2. Muy interesante porque dicha corriente viene derivado, vuelvo y repito, del totalizable de la salida de corriente del Q3. Bien, la condición de voltaje base emisor del Q1 y Q2 va a ser similar. En tanto también, aquí hay algo interesante. Si ustedes pueden darse cuenta, aquí, a ver, vamos a tomar esto. Aquí en el Q3, lo que voy a tener una caída base emisor también de un diodo, ¿verdad? Entre este punto y este punto. ¿Qué sucede con ello? Que esto lo que está haciendo es que está fijando el colector del Q1, o sea, haciendo una caída de tensión, vamos a decir estable, como el voltaje del diodo, entre la base del Q1 y el colector del Q1. Por lo tanto, este lazo que prácticamente es un jumper acá, entre colector y base del Q1 en el básico, en dos videos atrás, pues entonces ahora vamos a tener otra condición. Esa condición es de un punto estable, tanto tensión como corriente, que la va a dominar, o sea, va a estar bajo el dominio del Q3. Entonces, en este caso, muy interesante la topología. En este caso, lo primero que vamos a hacer para poder entender el circuito y analizarlo y llegar a la ecuación que necesitamos para poder hacer el diseño y la práctica posterior, muy rápido, tratar de ser muy didáctico con estos vídeos para facilitar al estudiante también su conocimiento. La corriente de emisor del Q3, ¿verdad? Se va a subdividir en la suma de IB1 e IB2. En este caso, si tomamos a IB1, IB1 va a ser igual a una corriente de colector del 1 sobre un beta. Porque si beta, bien es cierto, está dividiendo aquí,
Si lo pasamos aquí multiplicando, pues se cumple la ecuación básica de transistores también, básica elemental, que una corriente de colector es beta veces su base, o la corriente de base. Entonces, visto eso, yo puedo trabajar, darle un tratamiento a IB1 e IB2 y llevarlo a estas relaciones que están acá, que sería lo mismo. Una corriente colector partido, una corriente, un beta, ¿verdad? El transistor, más una corriente del colector del 2 sobre su beta. Entonces, como hacemos este puntito aquí de igualdad, y que lo es así, el voltaje base emisor del 1 va a ser igual al voltaje base emisor del 2. Y esta condición viene dada porque el Q1 y el Q2 forman un circuito de espejo de corriente básico, ya visto, pues prácticamente estas dos corrientes la diferencia es muy poca, porque ya depende del error en función de la diferencia del balance de beta de los transistores. Pues asumiendo esto que está aquí, como dos vídeos anteriores, pues entonces podríamos llegar a transformar esta expresión que está aquí en la que vemos aquí, que sería la misma correspondiente para IE3. En este caso sería 2 sobre beta de los transistores. Vamos a asumir que los otros transistores son iguales y tienen el mismo beta, cosa que en la realidad no es así. Si voy a hacer un montaje en una placa de 3 transistores, buscar que hagan un match, o sea, que sean lo más parecido posible. Pero esto se ve más allá cuando estamos diseñando microelectrónica para en un chip integrado, ¿verdad? Tener esto, que ya entonces ahí sí, con el dopado y con el trabajo de la concesión del semiconductor a modo de fábrica y el tratamiento de noblea, pues yo podría tener transistores muy parecidos, muy iguales durante el proceso de la concesión. Claro, no son 3, no son 4, sino ya sería el circuito integrado completo. Por ejemplo, para hacer un OP-Amp 741, pues voy a tener N cantidad de componentes, los componentes que más o menos sabemos, que después vamos más adelante con el progreso del canal y los videos, y el apoyo que vamos siempre a necesitar de ustedes, y gracias a ustedes el progreso que vamos consiguiendo, siempre se lo voy a agradecer en todos los videos. Pues entonces, en este caso, lo que vamos a intentar llegar algún día también a analizar un 741 completo. ¿Por qué no? Es muy interesante, se puede hacer, y vamos a ver cómo lo podemos hacer, quizás prepararlo en uno o en 2 vídeos que podamos explicarlo completo, o sea, etapa por etapa. Muy bien, entonces, en este caso, tenemos una relación muy interesante que está aquí. Y esa es la base para poder analizar el circuito que tenemos. Y es a partir de la corriente de emisor, ¿verdad? Como tal lo indica acá. Va a depender del beta y de la corriente del IC2. Pero en este caso, yendo un poco más allá, la IB3 podría ser igual a esta relación que está acá. Entonces, ojo, no confundir IB3. IB3 es esto es la corriente de base. No confundir, porque aquí tenemos la IE3. Este sería emisor. Bien, entonces prácticamente aquí lo que tenemos es una relación derivada de las primeras ecuaciones de transistores, donde la corriente de base va a ser mucho menor a la corriente de emisor, pero es una correlación ya no corriente de base, corriente colector, sino ya con respecto al emisor. Si este denominador lo paso multiplicando para allá, formaría no lo voy a complicar aquí, pero lo puedo poner aquí arriba. O sea, si yo tendría B3 multiplicado por 1 me da el mismo, y B3 por beta, ¿verdad? Yo podría tener eso como el denominador pasó multiplicando, y esto va a ser igual a que a IE, ya relacionándolo con respecto al emisor del mismo transistor, IE3. Entonces, la corriente del emisor es igual, fíjense qué bonito, aquí queda IB3, que no es nada más y nada menos que la corriente de base del mismo transistor, más, y si yo tengo aquí IB3 multiplicado por beta, habíamos dicho que entonces esto es igual a una corriente de colector, porque beta veces la corriente de base es la corriente de colector. Entonces, la corriente de base más la corriente de colector es la corriente de emisor totalizado, o sea, del 3. Entonces, me cuadra el asunto. Entonces, visto eso,
hacemos aquí la igualdad, y para ello lo que vamos a hacer es un reacomodamiento, porque aquí lo que voy a tener IC2 está aquí, y esta parte que está aquí prácticamente la voy a mudar para acá. O sea, esto y esto, pues ya prácticamente aquí todo me da en función de beta. Todo está en función de beta. 2 sobre beta veces la unidad más beta. Muy interesante esa relación, porque no nos recuerda mucho, bueno, que prácticamente este denominador tiene que ver con ello también. Pero si intentamos eh, decir que entonces, si esto, ¿verdad? Esta relación uno más, fíjense que aquí hay un denominador beta, ¿no? Pues entonces prácticamente se está multiplicando, y sin verlo un poco más allá de lo que prácticamente fui en el camino original, pues entonces esto que está aquí ha dado como resultado como resultado maestro, ¿no? Una relación que vemos aquí, que depende de IC2 también, pero del beta. Y entonces, para ello, ya aquí no estaríamos hablando de la IE1, sino ya de la base. Entonces, es la corriente que me controla, ¿verdad? El Q3. Muy bien, entonces, visto eso, pasaría aquí, y de esta misma manera, si una IR, ¿verdad? Que es la corriente que está pasando por acá, la podemos definir otra vez como una corriente de un colector del Q1, mírenlo aquí, esa corriente, porque se va a repartir en dos, esta de aquí y esta otra de aquí, que es la IB3. Pues muy bien, fenomenal. Pues entonces como tengo aquí IB3, pues voy a introducir mi ecuación, mi relación, ¿no? Ya de la misma ecuación del IB3 aquí, dejando IC1, pues entonces ya con esto podría tener una ecuación para determinar IR1, y también yo despejar cualquier otra variable que necesite. Entonces, visto eso también, yo podría decir, por otro lado, que la corriente de IR1 va a ser igual a un nivel de tensión, y por ley de Kirchhoff podría entonces eh, eh, decir que dicha corriente, porque si tendría aquí el planteamiento I R, ¿verdad? Multiplicado por R1, eso que está ahí, I por R es voltaje. Ese sería el voltaje de caída en el voltaje en R1, por ejemplo. Entonces, si tengo el voltaje de caída en R1, al VCC, yo podría calcular la malla completa. Podría decir que VCC menos un voltaje base emisor del 1, en este caso el que está cayendo acá, ¿verdad? El de caída de aquí, y el voltaje base emisor del 3, me llegaría hasta este punto. O sea que al VCC, ¿verdad? Le completa la malla de caídas de tensión el reparto entre R1. Después, si de aquí sigo por este camino, sería base emisor del Q3, y ya en este punto, si sigo este camino, miren qué fácil, sería la caída de tensión en el otro diodo, base emisor del E1. Y de esta manera podría decir entonces que la corriente de IR, ya despejando aquí IR, entonces podría decir va a ser igual al voltaje de excitación VSC completo menos el voltaje base emisor del 1, aquí menos el voltaje base emisor del Q3. Y de esta manera, muy fácil y muy potente a la vez, ¿verdad, Planton? Ahí, por ahí anda Planton, ¿no? Tenemos el numerador en voltaje, y si lo divido entre la resistencia, que es la única que tenemos ahí, que es R1, pues ¡pran!, obtenemos la corriente que pasaría por la resistencia, o sea, IR, que sería la corriente total que entra al circuito controlador, la etapa izquierda, hacia el espejo de corriente. Ya veremos ahora la salida en Q2. Para ello, la corriente de salida va a ser igual a la corriente del colector del Q2, que sería IC2. Y en este caso, para determinar eso, podemos valernos de la ecuación que encontramos anteriormente, reemplazando en este caso y reacomodando a partir de lo que tenemos, y la relación quedaría de esta manera, porque prácticamente el denominador
este denominador sería, y pueden practicarlo en casa también, sería el factor a dividir de la corriente IR1, porque en este caso habría que reacomodar y hacer un trabajo de despeje, pero estaríamos, para no enredarnos mucho en el vídeo y pasar a la siguiente parte, despejando IC2. De todas maneras, estas relaciones están en el libro de Microelectronic de Mohamed Rashid. Muy bueno, que lo he utilizado durante prácticamente todo mi tiempo de profe en República Dominicana para el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, trabajando con electrónica 1 y electrónica 2. Muy bien, entonces saco esto aquí porque esta relación es muy importante, que guarda, bueno, dicha relación, valga la redundancia, guarda acción entre lo que tenemos entre el balance IR e IC2, que sería del Q2, o sea, nuestro espejo de corriente y nuestro transistor de salida de corriente estable para el circuito que estamos viendo hoy del básico modificado, a 3 transistores. Muy bien, visto eso a esa manera muy simple y muy rápido en cuanto a tiempo, vamos a dar un keep aquí para que se quede. Perfecto, que después me pueden contactar quizás para, profe, mándeme los slides, como siempre. Eso es muy interesante también, es importante. El estudiante, como siempre he dicho, un puntito breve. Vamos a la clase, estamos en la clase, desarrollamos el tema, vemos las cosas, discutimos los puntos, pero usted viene a aprender y a conceptualizar cuando llega a la casa a hacer la tarea. O sea que por lo tanto, el profe que no pone tarea, pues es un profe que solamente está para escucharse hacia él mismo y que lo escuchen los demás. Entonces, así no, es mejor poner siempre, aunque sea una cosita mínima. Aunque sea, bueno, ya en matemática o cosas básicas te ponían, resuelvan los ejercicios impares del 1 al 30. Y entonces después, bueno, que vienen para el examen los pares. No, bueno, en la vida no es así la cosa. Ni siquiera en los libros está. En la vida, en la ingeniería hay que resolver con puro ingenio, tratamiento, análisis, mediciones, trabajos, pruebas, ensayos, simulaciones, ¿verdad? Modelado y simulaciones, que para eso es que nos hacemos ingenieros, para poder llevar a un campo de análisis cualquier cosa y poder resolver. Cuando me refiero a campo, un entorno de análisis, un software para poder hacer un modelado o simulación, como por ejemplo para la electrónica como el T-Spice, basado en el Spice, ¿no? Y los modelos Evermore. Entonces, en este caso, vamos a ver nuestro circuito. Voy a hacer un ampliado aquí. Nosotros tenemos el current mirror, ¿verdad? Modificado. Aquí tengo un valor puntual. No es el de diseño, porque aquí tengo mi Excel. Eh, Aquí vamos a usar un Excel que vamos a hacer los cálculos con las dos ecuaciones que tenemos para IC2 y R. ¿Qué os parece? Entonces, aquí voy a quitar pulse, voy a poner aquí un DC constante, voy a poner un voltaje inclusive distinto a la fuente. Nuestra fuente, como digo en mis vídeos, esto no es para confundir, sino es una fuente más o menos 15 simétrica, de una manera muy interesante, muy simple, que podría ser de punch short para explicar eso. Si necesitan algo, o si quieren opinar en algo, los que me van conociendo, que se han inscrito al canal y nos dan like, porfa, denos like y apóyanos, que eso es lo único que necesitamos para poder impulsar todo este material que vamos a ir grabando, ¿no? E ir utilizándolo para interactuar. Pues en este caso yo podría hacer un short próximamente, esta próxima semana, para poder explicar un poco que esta fuente diferencial al final, este 15 y 15, aunque un más menos, si yo mido el nivel de tensión totalizado, serían 30 volts. Y realmente eso es lo que tenemos con fuentes simétricas para alimentar OPAN, alimentar operacionales que podrían trabajar muy bien. Ya a partir de los más o menos 9 volts podía tener muy buen rango de operación en cuanto a tensión para ganancia y hacer muchas cosas, inclusive con audio, preamplificadores y demás. Y en este caso he colocado que este circuito de espejo de corriente básico modificado esté a 30 volts. Prácticamente esto, aunque esté a menos VCC, es como si yo aquí tengo un 0 y aquí arriba tengo 30 volts. 15 más 15. Este centro, aquí con esta tierra de referencia, si a un circuito lo excito más o menos con una referencia
central simétrica para dos fuentes así simétricas de esta manera, lo que voy a ver o el dispositivo va a ver es más 15 y menos 15, que es distinto. Entonces, invitaría a un short próximamente para poder ver una fuente simétrica y el totalizado, de donde entonces puedo yo hacer los derivados con respecto a una tierra de referencia. Muy bien, entonces vamos a simular. Le damos aquí, es un valor aleatorio, he puesto 4 megohms mientras tanto, y podemos ver aquí en nuestros gráficos la conducta. Voy a tomar, si van a hacer un gráfico aquí para comparar, con uno es suficiente, pero si no pueden usar el Add Plot Pane above o below, o sea, ya si es arriba o abajo, para agregar más espacios en el mismo dominio del tiempo para poder graficar cosas, corriente, voltaje, podríamos ver en electrónica potencia también, potencia y salida, potencia y entrada, ploteado. O sea, este software de análisis lo vemos muy sencillo y esto, pero los que tenemos ya un par de añitos viendo esto, por lo menos yo creo que diríamos unos 12, 13 años, pues, pues entonces estamos familiarizados con algunas cosas y este software es bastante intuitivo, bastante potente y muy matemático, muy de la matemática, muy intuitivo. Puedo poner aquí arriba ecuaciones para poder gráficos o mediciones de corriente y o voltaje, ¿verdad? Poderlo procesar matemáticamente también. Ya veremos en algún momento cómo podemos hacer algunas ecuaciones aquí. Ok, y en ese punto vamos a tomar aquí la corriente de entrada al Q1 y la corriente de entrada al Q2. En nuestro espejo de corriente los niveles de tensión son diferentes. Aquí tengo 30 para sostener para alimentar la primera parte y 6 volts en la parte del espejo de corriente de ya la etapa de salida en Q2. Y podemos ver que bueno, aquí está en el orden de los microamperes. Podemos tener aquí que el IC del Q2, o sea, la salida, es 7,63 microamperes, cuando el de la entrada es la etapa primaria, es 7,26. Por lo tanto, en ese caso, podría tener una relación de más o menos 1,049, o sea que una desviación muy pequeñita, pero existe, pero es un poquito más exacto que los anteriores. Hay ciertas condiciones que no lo hacen exacto, pero la manera que estamos simulando es lo más cercano a la realidad posible, pero no es la realidad, es un modelado basado inclusive perdón la redundancia y que repita, en los modelos PSpice. En este caso estamos utilizando el 2N2222, un transistor NPN, que lo hemos utilizado en los vídeos anteriores. Muy noble, más noble que una lechuga y su escudo como un corazón. Entonces en este caso un transistor muy noble que hace su trabajo. No lo vamos a someter a condiciones que no, que no se deba, ¿no? Y mucho menos en la realidad. Ok, entonces el beta es 200, aquí está. Entonces en este caso, vamos a ver, ahí tenemos eso. Y vamos a hacer unos cálculos y una serie de pruebas. Aquí vamos a abrir este Excel donde está el circuito del current mirror modificado, ¿no? Del espejo corriente básico modificado. Aquí están nuestras dos ecuaciones y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si requerimos, vamos a hacer un problema resuelto, ¿no? Vamos a preparar aquí, si queremos que una corriente de salida pueda ser de 5 microamperes, lo he puesto aquí sin abreviación o notación científica, entonces en este caso sería 5 por 10 a la menos 6. Entonces en este caso el voltaje de excitación o de BCC sería 30, voltaje base emisor 0,65 o 0,7 para caída de silicio, y los betas de los transistores son iguales, 200. Si calculamos mediante la ecuación 1, y pueden ver aquí en el Excel, puedo hacer un poquito de zoom. A ver, aquí, perdón, vamos a, para no dañar la ecuación, vamos a ver, aquí tenemos que es la ecuación para el IR, ¿verdad? De primero vamos a calcular IR, y en este caso me da los mismos 5 microamperios, o sea, no hay ahí tanto desbalance, pero, perdón, vamos a ver los decimales, porque sí, hay una parte que sí, o sea, aquí hay un pequeño, pero es muy despreciable. En el caso de la simulación toma en cuenta algunos
parámetros más cercanos a la realidad todavía y no queda tan exacto como el cálculo, pero esto es normal a condiciones ya mucho más cercanas a la realidad en físico, ¿no? Pero no permite, no vamos a ver una desviación tan grande. Ahí es donde voy. Luego vamos a calcular la R1 derivado de la misma ecuación, esta que está aquí, que utilizamos el IR, pues R1 pasa para allá multiplicando, IR pasaría dividiendo. Entonces quedaría todo voltaje, 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 dividido entre corriente. Por lo tanto, me va a dar un valor resistivo, un valor de un elemento que se opone a la corriente, en este caso la resistencia. Ok, y entonces esto nos da un valor muy grande que es en megón, 5,739, que podría ser 5,74 mega ohms. ¿Ok? El señor Ohms, el científico, ¿no? Bien, 5,74. Vamos a simular aquí y le tengo una sorpresa para el final. Hay una prueba de recta de carga que vamos a hacer que podría ser interesante verlo. Vamos a preguntarle después a Planton a ver si quiere ver un poco de lo que está pasando con la moneda Ripple, XRP. Como que está entrando un capital y como que eso se mantiene como una recta de carga que como se analizan algunas cosas en circuito de electrónica, ¿no? Entonces podemos ver, vamos a dejarlo para el final, ¿qué les parece? Vamos a ver qué pasa con Ripple, porque está entrando dinero y esto tiene como una recta de carga. Pero primero vamos a simular nuestro circuito, vamos a la tarea principal, al trabajo, y luego vamos a disfrutar viendo algo que puede ser interesante, sin consejo de inversión, sin consejo de que hagan compra de alguna criptomoneda, porque a este canal no le interesa hacer ese tipo de cosas, sino la parte matemática, la parte analítica, como dice nuestro objetivo del canal, también un poco de estadística, y quién sabe si en algún momento podríamos hablar un poco de la geopolítica, muy interesante para tomar decisiones, pero también para aprender de los pueblos del mundo, de sus condiciones y de infinitas cosas y correlaciones que podrían ayudarnos a entender cómo se mueve el mundo de hoy. Muy bien, pues sigamos con nuestro mundo de la electrónica. Bien, vamos a poner aquí un valor, vamos a poner aquí una perturbación tipo seno, como hemos hecho con los anteriores. Vamos a poner aquí un valor de offset para que no me cruce los valores negativos. Entonces en este caso yo podría desplazar, por ejemplo, en 8 voltios mi cero. Esto merece también un short. Como les decía a mis estudiantes durante todos esos años que estuve en el INTEC, cada vez que íbamos explicando cosas y van saliendo otras, pues en algún momento dado decíamos, bueno, eso merece un enfoque, un comentario, enriquecerlo un poquito con un desarrollo, ya sea en esta o en la próxima clase, pero lo tenemos aquí en un anotadito para entonces sacarlo en algún momento y decir, ¿ustedes se acuerdan de esto? Ok, miren, pues esto es así, así, así. Y entonces eso merece la pena también. Son los adendum o los adicionales que necesitamos para poder crear un concepto. Y ojo, uno no termina dominándolo todo o sabiendo todo. Siempre que uno se mete en un proyecto, se mete en cosas de análisis, eh, en el enfrentamiento a aquello, pues terminas con más preguntas. ¿Por qué? Porque mientras más interesante, más preguntas vas a tener. Y mientras más respuestas y más soluciones, más preguntas podría tener y sacar. Porque es que queremos siempre buscar lo mejor y ampliar el conocimiento, no quedarnos estáticos en una sola cosa. 2 más 2 es 4. Ah, pero 2 por 2 también da 4. Ah, bueno, ¿por qué? Y entonces ahí vamos viendo. Entonces, la amplitud podríamos tener que sea de 4, pero ya el cero está desplazado. Por lo tanto, con ello lo que quiero decir es que podríamos hacer otro short, que entonces expliquemos cómo podemos desplazar en el simulador eh, los niveles de tensión base, o sea, de offset, y entonces poder desplazar y hacer los positivos y hacer los negativos. Y eso permite hacer muchísimas cosas. Eso es muy potente para el análisis. Voy a hacer esto y voy a poner una frecuencia de base de 1 kHz y voy a poner un condicionante en el end cycles, los números de ciclos, el número de ciclos, pues voy a poner 8 ciclos, por ejemplo. Bien, me parece bien ahí para
para empezar. Eso quiere decir que la amplitud del pico de 4 volt va a ser un swing con la seno de un kilohertz, pero al desplazarse en 8, pues no va a topar el cero, va a estar hacia los positivos y no vamos a tener riesgo de tener valores negativos en nuestra perturbación deseada. Entonces, en este caso, vamos a ver, aquí tenemos la onda, muy bien, y tenemos un swing, tenemos un swing aquí de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, primero vámonos con la de abajo, es la corriente del Q1. Por lo tanto, esta ronda vamos a ver, los 7,28, 27 microamperes. En este caso, bueno, podría poner aquí el averaje 7,27 y el RMS 7,27. Porque si no tengo mucha variación, si no tengo mucho spam, pues entonces el averaje y el RMS o el voltaje medio me puede coincidir con el RMS. Pero si tengo unas variaciones considerables, pues entonces uno y otro van a ser diferentes. El voltaje medio o averaje y el RMS, root mean square. En este caso podríamos hacer otro short aclarando, pero si no hay un vídeo también que podrías ver en nuestro canal, aunque eso es un poco más de la conmutación y de la electrónica de potencia, pero es interesante también porque vemos en el T-Spice de dónde sale y también a base de cálculo de dónde sale el cálculo para el RMS de una onda. Entonces, si vemos aquí, aquí un asunto que está pasando. El averaje es 7,78, ¿verdad? Y el RMS va a ir más o menos similar, pero tenemos una diferencia aquí porque es la corriente en el Q2 que va con la perturbación deseada que hemos metido. Entonces, aquí el pico el pico menor lo he puesto aquí y aquí he sacado una diferencia. Bueno, pues la diferencia entre los dos es no es tan, vamos a decir, no es tan relevante. 601,95 nanoamperes. Bien, pues entonces en este caso vemos que llega hasta los casi 808 microamperes y el mínimo está por acá prácticamente 7,49 microamperes. Por lo tanto es bastante estable a pesar del swing que tiene, y hay una ligera desviación que es prácticamente de 7,78 contra 7,27. 1,07, un poquito más que la otra, pero es prácticamente muy cerrado, están muy ahí. Voy a poner el valor calculado de la resistencia de nuestro ensayo, que es 5,74, y vamos a ver los valores ahora sí, sin más vueltas. 74 megohms. Y entonces le damos a correr y tenemos esto aquí. Pues entonces prácticamente tenemos, fíjense que era originalmente para 5 microamperes, y en este caso lo que tenemos en la entrada versus lo que tenemos en la salida es un poco más, ahora un poco más exacto para variar en estos rangos. Tenemos aquí la entrada de prácticamente 5 microamperes, aunque tiene 0,078, y aquí en la salida, en la etapa secundaria, con todo y perturbación, 5,44. O sea que prácticamente es 1,08. Es un valor bastante cerrado, bastante interesante, muy estable aparte de lo que estamos inyectando aquí, a 1 kHz, por ejemplo. O sea que puede ser una etapa muy interesante hacerlo ya con transistores de 3. Luego vamos a ver con más transistores, por ejemplo a 4 transistores, que podría ser un circuito de Wilson, podría ser algo modificado que pueda ser mucho más
más interesante, que cambie un poco la impedancia de salida, que eso prácticamente es muy interesante para poder jugar con la parte, vamos a decir, con el modelado dinámico del constant current, que eso es muy bueno analizarlo ya con el par diferencial o ya para diseñar un operacional completo. Y entonces ahora vamos a ver otro tipo de prueba. Vamos a usar pulse, pero no es un pulso que vamos a meter. Vamos a utilizar pulse, pero vamos a hacer un truco. Lo vamos a trucar para que haga una especie de recta de carga con una pendiente. Para ello, ustedes pueden poner aquí pulse, el valor inicial 0 volt. Podrían poner, por ejemplo, no 0, pueden poner 2 voltios para que empiecen 2 voltios. Y a partir de ahí, en V-on, van a poner el pico que deseen. Por ejemplo, yo puedo poner 10 voltios. En delay, vamos a quitar delay, no vamos a usar delay. Y en este caso, el ciclo sería uno solo. Y entonces, en el rise time, vamos a poner el tiempo que vamos a querer en la recta de carga, que es el tiempo incremental en este caso. Ahí podríamos usar un valor que serían 10 milisegundos, básicamente. Luego ajustamos con el tiempo de simulación, que eso se puede hacer aquí con el TRAN, el que está aquí. Bueno, pero le hemos puesto el mismo. O sea que ahí no hay problema. O sea que lo que vamos a hacer es la inyección de una recta de carga y no más. O sea, ella sola, solo eso. Entonces le damos a OK y le damos a simular. Vamos a ver la conducta. Bien, bien interesante. La entrada de IC1 en el Q1 es la señal que está aquí, estable aquí debajo. Se ha ocultado con, miren aquí la verde, se ha ocultado con el cursor, pero ahora se ve. Y la del Q2 es la que está siendo perturbada por la fuente 3, que es la fuente de salida. Fíjense ahí la recta de carga, ¿verdad? Vamos a poner un plot pane below aquí debajo y vamos a poner aquí, ¿qué os parece? Vamos a poner aquí la diferencia de tensión de la perturbación en recta de carga, en donde estamos viendo que inicia, miren aquí qué interesante, va iniciando aquí en 2 voltios y termina aquí arriba en 10 voltios. Ahí está la pendiente de nosotros, muy, muy interesante, muy, muy bien que se ve. Sale bastante bien. Y el tiempo de simulación son los mismos 10 milisegundos que hablamos ahorita. Entonces, en este caso, vamos viendo cómo en la recta de carga, vamos, en este caso no carga, sino vamos viendo aquí la corriente, pues aquí lo que vamos a ver es la variación. Por ejemplo, aquí tenemos desde 5,13. Pueden ver aquí el dinámico, ¿no? del cálculo que hace el LT-Spice, del display que va mostrando. Miren ahí la corriente cómo va cambiando. Y ya cuando tiene 10 voltios, ¿verdad? Aquí en el timing, a los 10 milisegundos, cuando tiene 10 voltios la etapa secundaria de excitación, pues tenemos 5,52 microamperes. En este caso, no está nada mal, porque es para un constant current de 5 miliamperes de diseño, en donde hemos realizado aquí los cálculos en función de las ecuaciones encontradas. Y vuelvo y repito, la referencia pueden buscar el libro de Microelectronics de Mohamed Rashid, que en este caso es una joya. Nosotros lo hemos utilizado bastante en nuestra clase y es un libro que constantemente lo tengo de consulta. Ahora sí, ¿por qué no inventamos ahí, con esto de la recta de carga, no inventarnos, correlacionar algo? Porque, a ver, sería muy chulo ver algo interesante con Ripple, ¿verdad? Eh, vamos, no es para entusiasmar mucho, sino para observar. Bien, ¿y qué tenemos aquí? Oh, aquí prácticamente es una recta de carga, esta línea morada. ¿Qué os parece? Aquí tenemos un gráfico que es simplemente el market cap, o sea, la capitalización del mercado de Ripple. Esto está dado en billones y esto está dado en dólares. Entonces, interesante porque lo que hemos visto de la recta de carga en nuestro circuito de corriente constante para hacer una prueba, pues entonces aquí vemos que el capital, aunque tenga todo este ruido de las velas que están aquí, y no voy a hacer un estudio de velas, a menos que ustedes me pidan un día, profesor Valdera, haga un análisis
hago un análisis de tendencia. O bueno, si me preguntan de Ichimoku podría contestar porque he estudiado también cuestiones dentro de lo que es los algoritmos y las matemáticas para todo esto de estudiar tendencias y esto y estudiar, ¿por qué no?, mercado y conducta de mercado. Sin meternos en el trading porque no quiero hablar de trading en este momento. Pero si necesitan algo algún día o aclare algo o explique un Ichimoku, pues podríamos explicarlo también. O una recta de carga como ahora, que lo vamos a correlacionar con algo que está pasando que me llama mucho la atención a mí y voy a compartir con nuestros queridos compañeros del canal. Recordar que si me ven por primera vez, darnos a conocer, inscríbanse, ¿verdad? Suscríbanse y se lo voy a agradecer en el alma y denle like a los vídeos y darle a la campanita para que también entonces os informe para que estén al tanto de cuando se suba un vídeo al canal. Miren lo que pasa aquí, desde septiembre del 2022 y pasando ya por el 2023 y todos estos meses aquí analizando, pues fíjense cómo el gráfico de los mínimos crecientes de capital entrante a Ripple, que es la moneda XRP, no soy muy entusiasta de esta moneda, pero ¿por qué desde el 1 de septiembre del año 2022 a la fecha el dinero solamente está entrando? O sea, el capital solamente está entrando a esa moneda. ¿Por qué? Yo no lo sé. A ver si Planton en algún momento lo sabe, me lo dice al oído y yo lo comento y lo grabamos o lo subimos en un live. A ver, pueden comentar lo que quieran debajo. Si os interesa, pues podría crear un vídeo con ello, hasta un short en cualquier momento, aunque nuestro tema central sería la electrónica. Esta recta de carga, esta recta de capital, los mínimos son mínimos crecientes y tienen una pendiente. Y hay algunos picos acá. Por ejemplo, esto lo encierro en un círculo, en un óvalo amarillo y otro aquí en este momento, ¿no? Por ejemplo, el 8 de marzo de este mismo año. Pero notar que el capital pico, o sea, hubo un pico bien grande de capital del 14 de abril del 21 y luego lo fueron sacando. Pero ahora, como las tendencias suelen mantenerse en el tiempo, me llama la atención que todavía aquí le han sacado un poco de capital, pero esto tiene una tendencia, una proyección a seguir, por ejemplo en este caso, a intentar seguir unos máximos crecientes y unos mínimos ascendentes. Interesante porque esto podría generar una oscilación así, pero es un capital que podría estar entrando y sería más grande cada vez a esta moneda en cuanto a la capitalización del mercado. Ojo con Ripple, no es tema de la clase, pero quisiera entonces despedirme por el momento entregando este vídeo del espejo de corriente básico modificado y esperando el próximo a 4 transistores que ya os vamos avisando. Pues cualquier cosa, cualquier comentario o pregunta, pues de mi parte siempre a las órdenes y nada, por el momento es lo que tenemos y desearle muy buen resto del fin de semana, a disfrutar porque todavía falta un poquito de él y nos vemos en el próximo y esta misma semana vamos hablando y nos vamos viendo. Un abrazo, un cordial saludo. Hasta la próxima, electrónicos. Chao.